Ya. Ok. Bueno, entonces, doctores, les comentaba hace un momento justamente que esta parte como tal de maduración del eje hipotálamo hipófisis gonadal, finalmente el efecto final que tiene es justamente esto que vemos aquí, que las células espermatogénicas que tenemos ya en los túbulos maduren y empiecen con ese proceso de transformación, ahora sí, a lo que conocemos con el nombre de espermatozoides. Entonces, dijimos finalmente, doctores, hace un momento, que ya el hipotálamo maduró, libera la GNRH, esa GNRH estimula la adenohipófisis y libera las hormonas FSH y LH. Bueno, esto finalmente nos conlleva, doctores, a que las células de Sertoli liberen una molécula, una hormona como tal, que recibe este nombre. A esta hormona que liberan las de Sertoli se le conoce con el nombre de activina. La activina es como tal la hormona que justamente se libera de las de Sertoli y esa activina va como tal a estimularnos directamente que inicie la transformación de las células espermatogénicas. Y entonces el primer paso, digamos, en la evolución de espermatogénicas se transforman a algo que se llaman espermatogonias primitivas. Tenemos como tal dos tipos de espermatogonias primitivas, las A y las tipo A2. Las tipo A, únicamente A, sin ningún número, únicamente pura A, también se le conoce como obscuras. Estas de aquí, doctores, se quedan como reserva directamente para que en su momento el varón pueda tener una reserva de espermatozoides. Es la función que tienen aquí las espermatogonias primitivas tipo A u obscuras. Sirven como tal únicamente de plena reserva. Esto es importante, doctores, porque cuando uno como médico realiza estudios como la espermatobioscopía, hay que preguntar, oiga señor, oiga este joven, ¿cuántas veces se masturba al día? Y es una pregunta que ustedes como médicos tienen que hacerla de la forma más natural posible. Imagínense que yo agarre como médico una pregunta, señor, no se vaya a incomodar. Es una pregunta un poquito penosa. ¿Cuántas veces usted, pues, o sea, imagínense, ¿no? Obviamente uno como médico tiene que dar la seguridad, ser muy concisos, muy precisos, y toda pregunta es plenamente profesional. Les digo, repito, este tipo de preguntas son relevantes porque muchas veces los pacientes que tienen hipersexualidad y que se masturban varias veces al día, van a salir con espermatozoides bajos en su semen. Y no es porque tengan un problema, es porque finalmente aquí el número excesivo de masturbaciones que realiza bajan esa cantidad. Claro, existe reserva de espermatozoides, pero muchas veces la reserva es insuficiente. Y entonces incluso existe un diagnóstico que se le conoce tal cual así, se conoce como hipersexualidad. Y sí, tómenlo en cuenta, existe, por supuesto que existe la adicción a la parte como tal de relaciones sexuales y masturbación. Ok, entonces ténganlo en cuenta, es una condición aquí también que tenemos que preguntar y vean la importancia de saber que las espermatogonias primitivas a oscuras sirven de reserva. ¿Qué le pasa entonces a las otras? A las A2, que son las claras. Esas como tal empiezan un proceso de maduración y de transformación y van entonces avanzando aquí como si fueran evoluciones, van pasando por diferentes evoluciones cada una de estas y de A2 se transforman a A3, de A3 a A4, de A4 a intermedias y de intermedias a espermatogonias tipo B. Es importantísimo, doctores, que desde que son primordiales germinales hasta que son espermatogonias B, todas estas se dividen por mitosis, tal cual se dividen por mitosis. ¿Esto por qué es relevante? ¿Por qué es tan relevante que sean por mitosis? Muy sencillo. Implica que si ustedes recuerdan, doctores, la mitosis prácticamente es una clonación. Es tal cual una clonación.
Si yo dentro de mí, yo, Roberto, tengo dentro de mí 2 cromosomas X, por ejemplo, o 2 cromosomas XY, como quieran, y yo hago mitosis, mi clon va a tener exactamente el mismo número, 2X o 2XY, el que quieran, pero siempre tendrá mi clon el mismo número de información genética, porque la mitosis preserva ese número de información genética. ¿Esto qué implica? Pues implica que todas estas células que estamos aquí viendo, A2, A3, A4, intermedias, las oscuras, las tipo B, todas son como tal células diploides. Que si ustedes finalmente recuerdan, en términos de biología celular, una célula diploide es aquella que contiene material genético tanto de la madre como del padre. Ahí contienen como tal, todas estas son como tal diploides. ¿Por qué? Porque su división aquí fue por mitosis. Ahora, esto no puede quedarse así. ¿Por qué? Porque en algún momento esas espermatogonias tienen que únicamente dejar una sola copia de material genético. No puede ser que el espermatozoide tenga tanto información de padre como de madre, ¿no? Porque imagínense, se supone que nosotros humanos tenemos 2 cromosomas. Uno, más bien, tenemos pares de cromosomas, pero son pares, uno por parte materna y otro por parte paterna. Imagínense que llega un espermatozoide con XX y aparte se suma el del óvulo, que tiene una información Y, por ejemplo. Ya serían 3 cromosomas ahí que tenemos anómalos. No puede haber 3, únicamente tiene que ser siempre uno. Y por ese motivo es que después de las espermatogonias tipo B, que son estas de aquí, después de esto, a partir de aquí, todos los cambios ya van a ser por medio de meiosis. La meiosis, más que un ejemplo como de clonación, es como si yo, Roberto, tengo mi información genética XX o XY y me parta la mitad. Me parten como tal hacia la mitad y mi mitad, una mitad tiene la información paterna y la otra mitad tiene la información materna. Esa es como tal la meiosis. Aquí sí hay división del material genético. Y entonces las espermatogonias tipo B se transforman en espermatocitos primarios. Estos son los últimos que se forman por mitosis. Y entonces, esa fue una pregunta que vino en el examen nacional de hace un año. Hablo del examen ya nacional, no me refiero al interno, me refiero ya al examen nacional que se realizó. Y la pregunta tal cual la recuerdo muy bien, porque decía, ¿cuál de las siguientes células son la última generación formada por mitosis? La última que se forma por mitosis son estos, espermatocitos primarios. A partir de aquí, todo lo que venga para abajo ya son por meiosis. ¿Ok? Y es una pregunta que repito, yo les voy a dar preguntas finalmente porque la intención de aquí, somos un equipo. Ustedes como equipo ya, finalmente los que están inscritos en el concurso como quieran, ya van a tener su constancia en su momento. Claro, se les va a dar en la universidad, les va a hacer su constancia, la va a firmar el rector, tendrá validez curricular, porque independientemente de que pasen o no pasen al nacional, ya tienen ahí su constancia segura. Ahora, que si pasan al nacional y todavía concursan ya en los finales, bueno, son constancias extras que les dan. La intención aquí, finalmente, es el conocimiento y que ustedes tengan esa experiencia de lo que es concursar a nivel nacional. Por ese motivo, yo, con todo gusto, les comparto las preguntas que recuerdo justamente del examen nacional, para que las tengan mucho en cuenta y sepan finalmente, pues más o menos como a qué le están tirando, ¿no? Ok, a partir de aquí, doctores, hacia abajo, todos ya se dividen por meiosis. Y esto significa que la información genética ya va fragmentada, ya no va completita, va únicamente a la mitad. Y finalmente lo que sigue del espermatocito primario es el secundario, de ahí se transforman en espermátides y de espermátides ahora sí ya a los espermatozoides. De las espermátides a espermatozoides, a ese paso
A ese paso de espermátide a espermatozoide se le conoce como espermiogénesis. ¿Ok? Como espermiogénesis. Únicamente a este paso se le conoce como espermiogénesis. No confundir con el tema. El tema es espermatogénesis, que es todo esto que hemos estado viendo es todo esto. A este único paso es la espermiogénesis y también recibe otro nombre, que fue justamente otra de las preguntas que vino en el nacional. También le conocen como metamorfosis espermátida o espermiogénesis. Son prácticamente sinónimos, metamorfosis espermátida o espermiogénesis. La pregunta decía, ¿cuál de los siguientes procesos consiste en la transformación de espermátide a espermatozoide? Y entonces los alumnos que concursaron estaban buscando este nombre, espermiogénesis, y no venía ese nombre, venía con el otro nombre, como metamorfosis espermátida. Entonces, doctores, aquí sí son asesorías, son repasos, pero voy a darles técnicas también de cómo contestar correctamente los exámenes. Y una cosa bien importante, doctores, para los exámenes que suelen ser difíciles, busquen siempre sinónimos. Porque muchas veces el examen no es que venga difícil. Sucede que aquí juegan con la mente de ustedes. ¿Por qué? Porque ven el examen, ponen las opciones, esperan encontrar esta respuesta y no la encuentran. Y en ese momento entran en ese juego mental de, ¿y si no es? ¿Y si me estoy confundiendo? ¿Y si no es la respuesta? ¿Y por qué no viene esa respuesta? ¿Qué será que estoy mal entonces yo? ¿Será que no recuerdo bien? Y entran en el juego, y sin darse cuenta, ya se confundieron, ya perdieron tiempo, ya los hicieron dudar, y muchas veces eso les genera que la siguiente pregunta la contesten muy, muy inseguros. No sean inseguros, confíen en ustedes, en lo que ustedes saben, confíenlo. Y si no ven la respuesta, o una de dos, o hay un sinónimo por ahí, o a lo mejor fue un tema que a lo mejor definitivamente no conocen y no han leído, pero es difícil que pase eso. Generalmente son sinónimos y no está aquí la excepción, lo que les comentaba, metamorfosis espermátida. Ya que vayamos avanzando en esto, doctores, les iré pasando algunas técnicas, algunos trucos de cómo contestar exámenes. Les va a servir muchísimo, no solo para el concurso, para exámenes de la propia universidad. ¿Por qué? Yo les voy a decir algo. Uno como docente nos dan ciertas técnicas de cómo elaborar preguntas. Hay motivos muy específicos del por qué algunas preguntas son más difíciles que otras. Si se han dado cuenta, ciertos docentes colocamos exámenes muy parecidos en el sentido de dificultad, ¿no? Más adelante les voy a compartir qué técnicas podemos ir realizando, que en este caso hay opciones. Hay opciones de cómo hacer este tipo de resolución de preguntas. Y bueno, aquí vemos justamente ya el esquema final. Vean lo que les comentaba. 46 XY. Todo iba bien hasta aquí. Vean, ¿por qué? Porque hasta aquí es por mitosis. Y vean cómo a partir de la meiosis, vean aquí, cómo ya la información genética ya se dividió. Ya solamente es o es X o es Y. Únicamente una de los dos. ¿Ok? Tiene que haber siempre este paso de que el material genético se separe. Si no se separa, doctores, si no se separa aquí el material genético, supongamos que aquí viene con 23XX y aquí sigue con 23XX y aquí igual, eso no es normal. No es normal porque al momento en que llegue a unirse con el óvulo, ahí tendremos 3 cromosomas en lugar de 2. Y eso no es normal. Es lo que se le conoce con el nombre de trisomía. Una trisomía es eso justamente, que nuestra célula contiene 3 cromosomas. ¿Por qué? Porque por algún motivo en el desarrollo no se separó correctamente uno de ellos y ahí nacen las trisomías. Y tenemos varias. Trisomía 21, que es síndrome de Down, por ejemplo. Trisomía 13, 18, que son Edwards-Patau, pero eso lo veremos un poco más adelante. Ok.
Y bueno, finalmente, doctores, aquí encontramos un corte en el del túbulo, un corte transversal del túbulo. Y vean aquí lo que nos muestra es esto, básicamente, que en la periferia, aquí se encuentran las más inmaduras. Es decir, lo que son espermatogénicas, las tipo A, las tipo A2, las A3, todas estas son muy inmaduras, se encuentran hasta por aquí, en la periferia. Conforme van madurando, vean cómo se van acercando más hacia el centro del túbulo seminífero. Cuando ya son espermátides o espermatozoides, vean que ya llegaron por fin a la luz del túbulo. Entonces, bueno, vean cómo este proceso se va realizando de afuera del túbulo hacia adentro del túbulo. ¿Ok? Una condición relevante que hay que tomar aquí también en consideración. Y pues bueno, aquí encontramos ya una imagen histológica donde pueden observar, vean, aquí tendremos las espermátides, por aquí tenemos algunas colitas de espermatozoide, ajá, y más afuera en la periferia, más por aquí, encontraremos las que son más inmaduras, las espermatogonias, los espermatocitos, por aquí las encontraríamos, ¿no? Vean cómo las de Sertoli están aquí, cuidando a los espermatozoides, actuando, como dijimos, como nodrizas, formando la barrera hematotesticular. Y vean cómo las de Leydig se encuentran fuera del túbulo, produciendo testosterona de 4 a 6 miligramos al día. Aquí vemos igual unos túbulos, aquí tenemos verán que son túbulos como tal cortados de forma transversal, pero la que importa es esta. Esto que ven aquí, estos como filamentos, no son otra cosa más que las colas de los espermatozoides. Aquí están como tal las colas de los espermatozoides. Lo que les comentaba, las formas más maduras se acercan ya a la luz del túbulo. Las formas más maduras. ¿Ok? Bien. Y bueno, finalmente llegamos por fin ya a lo que es un espermatozoide completamente maduro. Mide en promedio de 50 a 60 micrómetros en promedio. Y ojo, doctores, dijimos que se forma en los túbulos seminíferos. Ahí se va a estar formando. Más o menos este proceso, esto que vimos aquí, desde aquí hasta que es un espermatozoide, en promedio ese proceso dura 70 días. Pero ojo, doctores, ahí únicamente es la madurez morfológica. Ahí se formó en los túbulos, pero no ha madurado. Madura a nivel del epidídimo. Y esa también fue una pregunta del examen nacional. Sitio anatómico en el cual se realiza la maduración bioquímica de los espermatozoides. Y con maduración bioquímica me refiero a esa capacidad ahora sí ya de movilizarse, de producir energía, de poder fecundar. Entonces, la formación se lleva a cabo en los túbulos, sí, pero acaba de madurar bioquímicamente a nivel del epidídimo. Y eso tarda más o menos 12 días. Es decir, que en promedio son 82 días para que se forme correctamente un espermatozoide. Por eso insisto, pregunten al paciente, ¿cuántos días lleva usted, señor, de abstinencia sexual? Y siempre pregunten de forma muy segura, muy segura, porque si ustedes hacen la pregunta todavía más complicada, de que una pregunta, señor, un poquito incómoda la pregunta, no, doctores, directo, de forma natural, claro, con respeto siempre, pero pregunten directamente al paciente, porque eso es bien importante para saber más o menos en promedio qué tiempo ha pasado de su maduración a nivel de los espermatozoides, ¿ok? Y bueno, anatómicamente aquí encontramos un espermatozoide, vean que tenemos aquí la cola, también llamada flagelo, ajá, la cola o flagelo, ¿ok? El cuello, que es abundante en mitocondrias, contiene muchas mitocondrias que le permiten su movilidad. Y la cabeza junto con el acrosoma. El acrosoma, doctores, esto de aquí, el acrosoma es un conjunto
de glucoproteínas. Es como un gorrito que tiene la cabeza del espermatozoide, como un gorrito que le permite en su momento penetrar el óvulo. Ahora, importante, ¿cómo hace la penetración del óvulo? Lo hace mediante una reacción llamada reacción acrosómica. La reacción acrosómica es la reacción que tiene el acrosoma, que es la punta del espermatozoide, con el óvulo. Más o menos, supongo que han visto películas, ¿no? Donde está la Tierra, viene un meteorito y se va acercando a la Tierra. Y cada vez que se va acercando, se empieza a quemar el meteorito, se prende en fuego y se empieza a desintegrar el meteorito, hasta que impacta con la capa de ozono y nada más llega un pedazo así más pequeño del meteorito. Exactamente lo mismo ocurre con los espermatozoides. Conforme se van acercando al óvulo, van desprendiendo partes ahora sí que del espermatozoide, y finalmente lo único que llega al final es la pura cabeza del espermatozoide. Y eso lo veremos un poco más adelante porque es parte de esto que se llama reacción acrosómica. Entonces, vean cómo finalmente aquí es un proceso realmente que tiene su mecanismo, ¿no? No únicamente es la fecundación por fecundar y ya, no. Es realmente un proceso que nos lleva finalmente a la fecundación. ¿Ok? Y bueno, finalmente entonces, doctores, para que esos espermatozoides puedan penetrar correctamente el óvulo, se requiere como tal de una composición del semen muy específica. Antes de eso, un concepto importante es eyaculación, que es este proceso justamente donde se realiza precisamente la expulsión del semen a través del pene. Ojo, doctores, la eyaculación es un reflejo mediado por la médula espinal, ¿ok? Y entonces, por ejemplo, aquí, en este sentido que tenemos, hay que tomar en cuenta que al ser un reflejo, cualquier alteración de la médula espinal nos puede conllevar también a una alteración directamente de este reflejo. Y nos llegó a pasar alguna vez, pues en este caso tuvimos un paciente masculino de 27 años de edad más o menos. Nos llevaron a la ambulancia porque este paciente, a lo que nos comentan, es que tuvo una riña. En esa riña lo empujan de las escaleras, su espalda choca con los escalones y queda prácticamente, pues no puede mover las piernas, ¿no? Llegamos, atendimos ahora sí que en la escena, lo colocamos en camilla, control cervical, todas las maniobras de reanimación en trauma, ¿no? Y entonces, ya que lo llevamos en traslado, doctores, nos dimos cuenta que tenía una erección. Y ojo, era una erección que él refería muy dolorosa, muy, muy dolorosa. Y entonces, finalmente, cuando empezamos a interrogarlo, le preguntamos, oye, ¿sientes que estás teniendo una erección? Y dijo que no. Él no sentía que tenía esa erección. Y después de un tiempo, pues justamente comenzó a orinar. Y esto finalmente, vean cómo refleja una lesión de la médula espinal. A esa situación de erección dolorosa por lesión en la médula se le conoce como priapismo. ¿Ok? Priapismo. Es decir, es una erección involuntaria, dolorosa, pero que la causa aquí es un daño a nivel de la médula espinal. Obviamente, repito, aquí el mecanismo finalmente tiene que ver directamente con la zona como tal que regula este reflejo eyaculatorio junto con el reflejo, pues en este caso de la erección, ¿ok? Entonces, bueno, esa eyaculación se regula directamente por zonas directamente lumbosacras, que son las zonas directamente aquí implicadas. Y el semen, por supuesto, es una mezcla de espermatozoides, de secreciones de varias glándulas que veremos a continuación. Es bien importante, doctores, que también comprendamos aquí cuáles son los componentes normales del semen, porque también por ahí
arrojaron una pregunta justamente de la composición seminal. Dense cuenta que aunque es embriología, sí llegan a preguntar cosas que de pronto a lo mejor dices, bueno, estrictamente no es embriología, tiene relación, pero estrictamente no es embrio. Por eso les comparto todo esto, porque ya en su momento el año pasado concursamos y ya más o menos sabemos qué es lo que suelen aquí preguntar y se los iré como tal comentando. ¿Ok? Bien. Hasta aquí, doctores, ¿alguna pregunta que tengan con lo que hemos visto hasta ahorita? ¿Alguna duda que tengan o comentario de esto que hemos visto? No, doctor. Ok, bien. Vamos ahora sí entonces, doctores, con los componentes del semen. Y primeramente, tenemos aquí las vesículas seminales. Doctores, son órganos muy pequeños, pero ojo, vean, aportan casi el 60% de todo el semen. Sí, son muy pequeños, pero aportan más del 60% del semen. ¿Y qué es lo que aporta? Aporta fructosa, para la producción de energía. Recordemos que el espermatozoide requiere de energía, requiere de mitocondrias para que se pueda movilizar. Y la función aquí de la fructosa que aportan las vesículas seminales es justamente la producción energética. Ahora, ojo, doctores, y me llegó a pasar alguna vez, y se los digo con toda confianza, alguna vez una alumna de primer año, como de hace 2 o 3 semestres, me preguntó que si entonces el semen sabía dulce por la fructosa. No, tiene muy poca, es muy, muy poca. Ahora, yendo un poquito al terreno de la sexología humana, ¿es cierto o no es cierto que se puede modificar el sabor? Es completamente cierto, y deben saberlo como médicos. No porque estemos aquí en clase de cómo, pues, cómo saborizar semen, o sea, no, pero es parte de la sexología humana y que ustedes deben de comprender aquí que esto es posible, por supuesto que es posible. De hecho, en sexología humana se habla del tipo de alimento que debes de consumir para, en este caso, mejorar, por ejemplo, el sabor, consistencia, en este caso, un número de espermatozoides, porque, claro, influye muchísimo la alimentación que tenga un paciente en esta parte de fertilidad. De hecho, muchos pacientes que buscan concebir con su pareja, también se les interroga, ¿cuánto consumes de carnes rojas al día, por ejemplo? Porque ahorita veremos cómo es que ese consumo alto en carnes rojas produce sustancias, que ahorita se las voy a apuntar, como la putrescina, que le confiere al semen una acidez muy importante. Y eso modifica el pH del semen y torna digamos, dañino ese pH para los espermatozoides. Ahorita pasaremos a esa parte. Pero bueno, aquí la fructosa la aporta básicamente las vesículas seminales. Las prostaglandinas las van a estar como tal aportando también las vesículas seminales. Y ojo, las prostaglandinas, doctores, son moléculas que contraen el músculo liso. Ok, ¿qué significa esto? Que al momento en que eyacula el varón y entra en contacto el semen con el útero, esas prostaglandinas estimulan la contracción y favorece dos cosas. La primera, orgasmo femenino. Y la segunda, al haber contracción, hace que los espermatozoides puedan subir y avanzar mucho mejor para llegar al óvulo y poderlo fecundar. Por eso es importante que se contengan prostaglandinas, porque contraen el músculo y eso favorece el orgasmo femenino y que también los espermatozoides puedan subir perfectamente. Y también contiene por ahí otra cosa que veremos un poquito más adelante, que se llama vesiculasa, que le da cierta consistencia coagulada al semen. Es decir, déjenme les muestro una imagen, esto de aquí. El semen cuando sale, al momento en que sale así, coagulado. Se ve así como muy coagulado, como viscoso, y esa viscosidad se la da como tal esta enzima, la vesiculasa. Es la que le da como esa consistencia coagulada.
Ahora, ¿por qué es importante que el semen coagule bien? Como aquí se puede ver. Lo mismo, regresemos al contacto sexual. Ya que el varón eyaculó, el semen como que se coagula para que no salga del útero, para que no salga como tal de la parte vaginal y obviamente pues permite como tal que se pueda quedar ahí dentro, ¿ok? También contribuye con eso esta enzima llamada vesiculasa, ¿ok? Y repito, eso lo aportan ¿quién? Las vesículas seminales. Y entonces, aquel varón que me llegue, doctor, es que ¿sabe qué? Creo que eyaculo muy poquito. Ok, ¿cuánto eyacula usted? No, pues más o menos tantos mililitros. Primero, tengo que saber yo cuál es el rango normal de eyaculación. Y lo normal es de 3 a 5 mililitros. Es lo normal que se eyacula ahora sí que por cada eyaculación. Y cada eyaculación contiene entre 60 a 100 millones de espermatozoides por mililitro. Es lo que se contiene como tal de espermatozoides. Ahora, regresamos al caso clínico. Este varón que nos dijo, doctor, creo que eyaculó muy poquito. Ok, eso es muy inespecífico. Yo no puedo fiarme de que me diga eso porque tengo que hacerle bien su historia clínica, hacerle sus preguntas. Bueno, le comentamos al paciente, ¿sabe qué? Regresa en 5 días, voy a hacer una espermatobioscopía, vamos a verificar cuánto está usted eyaculando. Y entonces nos dice, ya le hacemos el estudio y eyacula 1.5 mililitros. Aquí tenemos dos posibilidades. Primero, cuando un varón eyacula menos de lo normal, es decir, menos de 3, que es el rango, digamos, límite, cuando un varón eyacula menos de 3, a ese, digamos, diagnóstico o a ese nombre, por así decirlo, a ese, pues sí, como tal, esa entidad, esa alteración propiamente, recibe un nombre y se le conoce con el nombre justamente de hipospermia, ¿ok? La hipospermia es justamente que el varón eyaculó menos de 3 mililitros, es decir, que eyaculó muy poco volumen. Y entonces, ante un paciente que tengamos con esto, hay dos opciones, solamente hay dos opciones. La primera opción, que recientemente se masturbara. Oiga, señor, sí mantuvo abstinencia sexual los 5 días que le dije. Sí, doctor, de verdad, le juro que sí. Bueno, porque en ese caso, si no fue por la condición de abstinencia sexual, la siguiente posibilidad es una agenesia de vesículas seminales. Es decir, que ese señor o ese joven nació o bien sin vesículas seminales o bien que no funcionan correctamente. Esas son las dos explicaciones para un volumen bajo de semen, o que recientemente se masturbó o no tiene vesículas seminales. ¿Qué tengo que hacer yo? Un ultrasonido testicular. Y en ese ultrasonido yo voy a ver entonces si efectivamente no hay vesículas seminales. Y entonces vean cómo es importante saber que las vesículas seminales me aportan más del 60% del volumen del semen. Porque si ese volumen se ve afectado, lo más seguro es que sea por culpa de las vesículas seminales, que no están funcionando como deberían y por eso el volumen total del semen es mucho menor de lo esperado. Entonces, vean cómo aquí la parte embriológica va muy de la mano, muy de la mano. Y en el examen, este caso que les acabo de poner, lo pusieron pero con otra edad, otro tipo de redacción, pero la esencia fue eso. Les pusieron un caso de un paciente con bajo volumen seminal y el diagnóstico era un problema de vesículas seminales, ¿ok? Y eso es lo que aportan las vesículas en su secreción. Bien.
Pasamos ahora a la próstata, doctores, que la próstata como tal es una glándula que se puede palpar. Podemos hacer como tal exploración prostática. Y finalmente, en esta exploración prostática, pues finalmente podemos valorar cómo está a nivel anatómico. La secreción de la próstata aporta varias cosas. Aporta como tal varias cosas. Y una de ellas aporta esto justamente, ácido cítrico. Aporta como tal ácido cítrico. Este ácido cítrico, finalmente la función que tiene es básicamente, pues en este caso, eliminar como tal rastros como tal de sangre que pueda presentar, pues en este caso, la paciente a nivel genital. ¿Sale? Básicamente es lo que aquí sirve, o para eso sirve como tal, esta parte finalmente de ácido cítrico, para eliminar como tal directamente restos de sangre que se tengan. ¿Ok? Algo muy relevante que se necesita aquí para esta parte. Ok. ¿Dijo de la paciente? Sí, de la paciente. Es decir, durante la penetración, si la mujer se encuentra, digamos, acabando su ciclo menstrual y aún tiene restos de sangre, si esos espermatozoides tienen contacto con la sangre vaginal de la paciente, se mueren, no aguantan. Por eso cuando se eyacula, se expulsa esta secreción de la próstata que tiene ácido cítrico que elimina esos restos de sangre de la vagina de la mujer y evita como tal que ahí mate a los espermatozoides. Así es. Ok. Bien. Vean cómo también la próstata contiene vesiculasa. También contiene aquí vesiculasa como tal, que les digo contribuye a este efecto, digamos, de coagulación del semen. Y contiene también esto que se llaman fibrinolicinas y fibrinogenasa. Estas dos, ¿qué es lo que hacen? Hacen el efecto opuesto a la vesiculasa. Es decir, la fibrinolicina y fibrinogenasa hacen que el semen se torne ya un poquito más líquido. Pero ojo, doctores, estas dos empiezan a actuar a los 10 minutos de haber eyaculado el semen. ¿Qué significa? Que lo normal es que el semen cuando se expulsa sea así, coagulado por efecto de la vesiculasa. Eso es lo normal. Se queda el semen ahí, pasan 10 minutos y ahora sí ya es normal que se haga un poquito más líquido porque después de esos 10 minutos ya se activaron estas dos, fibrinogenasa y fibrinolicina. Eso sí es normal. ¿Qué sería normal? Que el paciente eyacule y eyacule así, muy líquido. Eso no es normal. Eso sí no es normal porque el semen tiene que eyacularse primeramente así, coagulado, y después de 10 minutos, que es el tiempo que se marca en promedio, se torna ya un poquito más líquido. ¿Ok? Bueno, 10 minutos. También contiene amortiguadores del pH, la secreción prostática, contiene zinc, contiene magnesio, calcio y esta cosa que se llama fosfatasa ácida. ¿Ok? La fosfatasa ácida. Y entonces, voy a contarles un caso también completamente real. Llegó un paciente que tenía dolor cuando se sentaba. Era un dolor, él refería que era un dolor interno, como en la zona interna de la parte como posterior del pubis, él refería más o menos el dolor en esa zona. Bueno, le hicimos análisis, le hicimos exploración completa y no encontramos pues como tal ninguna alteración. No había fiebre, no había como tal nada. Pero finalmente dentro de esto él nos comentó que tuvo por ahí un antecedente interesante. Nos comentó que se fue de campamento unos días antes con su pareja sexual, y que tuvo al día más o menos 12 eyaculaciones en un día. Doctores, más de 10 eyaculaciones en un día puede inflamar la próstata. Lo que el paciente tenía era una prostatitis.
No es tan frecuente que ocurra por eyaculación excesiva, pero sí es posible. De hecho, se marca que a partir de 10 eyaculaciones en un día, ya es riesgo de que se inflame esta glándula, porque cada vez que se eyacula, esta glándula se contrae como tal esta glándula y expulsa su secreción. Imagínense 10 eyaculaciones en un día y que esto como tal se esté contraiga y contraiga y contraiga. Puede provocar una prostatitis, una inflamación de la próstata, ese número excesivo de eyaculaciones. Entonces, bueno, es interesante aquí este aspecto un poquito de la sexología humana, ¿no? El cuerpo femenino aguanta en promedio hasta 120 orgasmos en un día, hasta 120, sin ningún problema. Los varones, la humilde cantidad de 10, nada más 10, es lo máximo que hay. Y les hablo como tal de la parte fisiológica, ¿no? Entonces vean cómo pues realmente, pues es muy interesante cómo el cuerpo, pareciera que nuestro cuerpo realmente físicamente no somos los más fuertes. De hecho, a nivel biológico, la mujer tiene mayor umbral al dolor, muchísimo más que el nuestro. Hicieron un experimento donde un paciente le ponen unos electrodos y le hacen estimular con esos electrodos en el abdomen un dolor parecido al parto. Doctores, aguantó como un minuto, menos de un minuto y se desmayó el señor, el paciente. No aguantó ni medio minuto el dolor de parto. Se lo pusieron a mujeres y lo aguantaron pues sin ningún problema, ¿no? Entonces, es interesante cómo en la parte de la sexología humana, realmente la mujer tiene muchos más cambios adaptativos que son, digamos, más evolucionados. Entonces, bueno, tengan en cuenta que aquí a partir de 10 masturbaciones, 10 eyaculaciones al día, ya se puede inflamar la próstata. Entonces, es una condición que hay que tomar en consideración. Y ojo, esta enzima, la fosfatasa ácida, es un indicador de quién, de cómo funciona la próstata. Vamos a un ejemplo. En este paciente que estaba bien inflamada la próstata, esta enzima estaba muy aumentada, muy aumentada. ¿Por qué? Porque como estaba tan inflamada la próstata, se produce mucha de esta enzima, mucha enzima. Un cáncer de próstata, igual, me eleva como tal mucho la fosfatasa ácida. ¿Sale? Esa enzima es un indicador de cómo funciona la próstata. ¿Ok? Si está muy aumentada o hay inflamación de próstata o es un cáncer prostático. Ok. Pasando ahora con las últimas, doctores, tenemos estas glándulas bulbouretrales, también llamadas de Cooper, que es el epónimo, las de Cooper. Finalmente aquí estas glándulas, vean, solamente aportan su secreción durante la estimulación sexual. Y entonces, doctores, a quien le guste la sexología humana, pueden hacer esa especialidad. Es una especialidad muy bonita y que, ojo, no tenemos sexólogos. Casi no hay. Es una especialidad de esas especialidades que realmente existen, pero que muchos médicos no las quieren tomar. Lo mismo pasa, por ejemplo, con audiología. Casi no hay audiólogos aquí en Puebla. No tenemos audiólogos. Gerontólogos. Tampoco tenemos gerontólogos. Médicos, algólogos. Tampoco tenemos algólogos. Y son ramas de la medicina que no conocen muchas veces, que no saben que pueden tomar y que existen. La mayoría buscan las troncales, buscan medicina interna, buscan ginecología, buscan pediatría, cirugía general, pero también existe una especialidad que es sexología humana. Y vean entonces cómo aquí los sexólogos también tienen que preguntar, si una pareja no se puede embarazar, una pregunta, señor, ¿existe juego sexual previo? Así, con esa naturalidad, con esa confianza, con esa seguridad. ¿Por qué es importante preguntar eso? Podrán pensar, ay, la doctora bien chismosa o el doctor aquí preguntándome si tengo juegos sexuales con mi esposa antes de las relaciones sexuales. No, no es que son chismoso. Sucede que eso es importante porque estas glándulas solamente aportan su secreción durante la estimulación sexual previa. ¿Ok? Y esas glándulas aportan galactosa, aportan galactosamina, ácido galactosúrico, ácido siálico, metilpentosa, que son importantes lubricantes. Funcionan como lubricantes y le ayudan como tal a los espermatozoides a que se muevan correctamente. ¿Ok?
Por eso también importa la secreción de estas glándulas. Por eso importa muchísimo, demasiado. Y resulta también, doctores, que se ha visto que esta secreción también contiene feromonas. Y entonces, por eso muchos libros de sexología humana dicen, el acto sexual es un acto eterno de fijación emocional. Suena muy cursi, pero es real. Un acto sexual, durante un acto sexual, no solamente se libera todo esto que hemos platicado, se liberan feromonas, se liberan endorfinas, se liberan muchas hormonas, dopamina, oxitocina, adrenalina, que a nivel cerebral hacen una fijación muy importante en el sistema límbico. Y entonces, por eso muchas personas después de una relación sexual, como dicen, ¿no? Ya valió. Ya valió porque se encariñan, se enamoran y ya se ven casi ahí con el vestido de novia en el altar, con el sacerdote ahí casándose. Y es por esto finalmente, porque esta cuestión de relación sexual sí libera muchas hormonas, tanto masculinas como femeninas, que contribuyen a esa fijación emocional. Y esto no es otra cosa más que fisiología, más que embriología, más que bioquímica. Y comprobada, completamente comprobada, ¿ok? Y bueno, ya por último, aquí les coloco los rangos que comentamos hace un momento. Volumen normal de semen, dijimos de 2 a 3 mililitros. Esto depende también mucho, doctores. El volumen depende mucho de la excitación. ¿Qué tan excitador esté el masculino? Ahora, ojo, aquí ojo, porque luego llega a pasar, ¿no? Que luego se terminan peleando con sus novios porque dicen, es que casi no eyacula tanto, seguramente no le gusta. No, tranquilo todo mundo. Esto es muy variable. Depende incluso muchas veces del estado emocional del paciente, del varón como tal. El estrés, por ejemplo, hace que se secrete menos semen. El estrés. Las desveladas también es una condición en la cual te genera que pues aquí el volumen varíe bastante, ¿no? Entonces, bueno, finalmente por 1 mililitro de semen encontramos el rango que les dije hace rato, de 60 a 100 millones, y vean la velocidad a la cual corre un espermatozoide. Corre más o menos de 2 a 4 milímetros por minuto. No son tan rápidos, pero tampoco son tan lentos. Entonces, bueno, es la velocidad a la cual corren los espermatozoides. ¿Ok? Bien. Ok. Y entonces, ya para acabar el día de hoy, doctores, con la gametogénesis masculina, que es la que vimos el día de hoy, tenemos aquí un paciente masculino, 25 años, llega a consulta porque no puede concebir un bebé con su pareja. Comenta que ya a la pareja, a su novia, ya le hicieron todos los estudios y salió normal. Y entonces ahora tenemos que buscar en este paciente datos de infertilidad masculina. Sí quiero comentarles lo siguiente, porque también fue una pregunta que hicieron, no directa, pero sí tuvo que ver en el examen en el nacional. La pregunta decía que más o menos como en qué porcentaje es más culpable el varón o la mujer en casos de infertilidad. Actualmente, 50-50. Si una pareja no puede concebir un bebé, busquen en los dos, tanto en el hombre como en la mujer. Hace unos pocos años, unos que será unos 10 años, no nos vamos tan lejos, unos 10 años más o menos, yo estaba en la uni y recuerdo que en la uni, a mí en su momento me dijeron, cuando sea una condición de infertilidad, busca primero en la mujer. Si no encuentras nada, vamos con el varón. Anteriormente. Pero ya actualmente, hoy por hoy, con la alimentación, con las hormonas que agregan a la carne, con la radiación, con los cambios climáticos, con todo esto, ya es 50-50. Ya si no encontramos cómo se genera un bebé, buscar en los dos, tanto en el hombre como en la mujer. ¿Ok? Y bueno, este es un caso justamente de un varón que no puede concebir el bebé. Y entonces resulta, doctores, que le hacemos espermatobioscopía y encontramos justamente esto de aquí. Ahora, en este punto es bien relevante que sepamos que cualquier alteración en los espermatozoides se llama teratospermia. Cualquier alteración de los espermatozoides se llama teratospermia. ¿Qué alteración?
en forma, tamaño, número, tamaño de las cabezas, de las colas, movilidad, cualquier alteración en los espermatozoides recibe el nombre de teratospermia. Por definición, tiene que ser más del 20% que se encuentren anormales. ¿Qué significa esto? Significa que todos los doctores varones de aquí, todos los doctores que están aquí ahorita conectados, Ari, Jesús Aguilar, Osvaldo, Serafín, todos ellos, y yo también incluidos, tenemos espermatozoides que no son 100% normales, que pueden ser más pequeños, más grandes, que no se muevan. Pero ojo, el rango permitido es menos del 20%. Eso es lo normal. Todos ustedes aquí, varones, tienen por lo menos un 15% a lo mejor de espermatozoides anómalos o 10%. Y es normal, es completamente normal. Pero si más del 20% ya está afectado, ahora sí recibe el nombre de teratospermia. ¿Ok? Teratospermia. ¿Cómo se pueden dar cuenta, doctores? Tenemos varias causas de teratospermia, que finalmente esas las veremos el día de mañana. Terminamos con esta parte como tal de alteraciones en los espermatozoides. Entonces, pues será básicamente todo por el día de hoy. ¿Alguna pregunta que tengan, doctores, de lo que vimos ahorita? Sí, yo tengo una, pero tal vez es muy tonta. No, dime, doctora, ninguna pregunta es tonta, al contrario, todas las preguntas son muy buenas. Oiga, ¿y entonces qué pasa cuando una pareja tiene relaciones sexuales en el periodo menstrual de la mujer? Es difícil lograr embarazo porque la sangre es tóxica para el espermatozoide. Es muy tóxica, suele generar como tal que se lesionen los espermatozoides y no tienen ya como tal movilidad. Es muy difícil. De ahí surge que durante el ciclo menstrual es uno de los periodos de baja fertilidad femenina. Ajá. Claro, es posible como todo es posible. Ahora sí que no hay que arriesgarnos. Pero si la relación sexual se tiene durante el ciclo sexual menstrual, lo más seguro es que los espermatozoides no avancen, no progresen y ahí se queden. Entonces, sí es una condición, digamos, importante. Ajá, entonces, sí es lo que sucede, doctora. Y bueno, es riesgoso obviamente para el hombre en ese momento. ¿Para el hombre, en qué sentido? Es que Becky dijo que si tenían contacto con la sangre puede provocar autoinmunidad. Autoinmunidad. Esa sangre tiene que ser forzosamente sangre del mismo varón. Ok, muchas gracias ya. Sí, tiene que ser el mismo varón porque acuérdense que existe el famosísimo HLA, ¿no? Que es el complejo mayor de histocompatibilidad. Entonces, para que se forme esa autoinmunidad, tiene que ser un complejo del mismo paciente. Si es sangre diferente o sangre ajena, únicamente la sangre que entra se hemoliza y listo, no progresa. Lo único que sí es que si esa sangre va con VIH, pues bueno, ahí ya tenemos como tal, ese VIH, ese sí no sirve ahí los anticuerpos ni antígenos. Ahí es la única condición que hay que tener muy en cuenta. Entonces, ojo ahí, finalmente es una condición que ustedes como médicos tienen que favorecer. Si tienen una pareja sexual estable, doctores, alguna vez me lo dijo una doctora, caras vemos, genitales no sabemos. Y es la verdad completamente. Háganse pruebas. Si tienen una pareja sexual ya estable y que ya, ahora sí que ya son juntos, háganse pruebas. Háganse pruebas. Mucha gente luego dice, es que cómo, ¿no? Se ofenden. Pues sí, pero perdón, creo que es la seguridad de cada uno y la salud de cada uno, ¿no? Entonces, pues imagínense, ¿no? No es cualquier cosa o en su defecto mejor ocupen métodos anticonceptivos de barrera, ¿sale? Entonces, esa condición sí es relevante que la tomen en consideración, ¿ok? Pues muy bien. Entonces, doctores, así trabajaremos estas semanas que tenemos para estar en las asesorías. Cuando regresemos, algunas ya van a ser presenciales las asesorías, para que también lo podamos desarrollar en pizarrón y demás. Voy a hacerles una carpeta de Drive, donde les pondré las diapositivas que tengo, algunos videos también de clases que tengo del semestre pasado, para que ahora sí que vengan más preparados para su examen de, pues como tal, del concurso. Adelante, doctora Fanny. Sí, no sé si lo mencionó, pero entonces, cuando se hace un tacto rectal
y se encuentra inflamada, bueno, dijo de la próstata, pese a la edad del paciente, hay que preguntarle si todavía tiene vida sexual activa o si es que pues se masturba, o sea, porque pues el tacto rectal es recomendable a partir pues de los 40 o más en adelante, ¿no? Entonces, pues también disminuye la vida sexual del paciente, pero de todas formas hay que hacerle esas preguntas. Sí, sí hay que preguntarles porque hay un mito muy grande respecto a la sexualidad en el paciente geriátrico. Entonces, fíjense que aún tienen sexualidad, ¿eh? Tienen como tal sexualidad. Yo llegué a conocer un señor de 85 años que fue a consulta porque buscaba, como él dijo, busco la pastillita azul, ¿no? El famosísimo Viagra, ¿no? Entonces, de que lo tienen, lo tienen. Es un mito, fíjense que es un mito muy frecuente, incluso entre médicos, ¿no? A veces como médicos creemos que no tienen vida sexual los de 80 años, 70 años, pero no, sí tienen vida sexual, también se pregunta normal como cualquier paciente, y sí, por supuesto que se pregunta. Ahora, algo que sí es muy cierto, hablando de la parte de la próstata, músicos. Es más frecuente el cáncer de próstata en músicos y en pacientes que consumen carnes rojas. Aguas ahí. Aguas con el abuelito mayor de 55 años que siga consumiendo carnes rojas. Ese es un factor para que haga un cáncer de próstata. Ojo ahí con ese factor de riesgo. Y también se ha visto que en pacientes que se dedican a la música es más frecuente como tal, el cáncer de próstata. ¿Ok? Muy bien. ¿Otra pregunta que tengan, doctores? ¿Sí? Doctor, una pregunta. ¿A qué se debe que los músicos tengan cáncer de próstata? ¿Por qué es eso? Esa es una gran pregunta, doctora. Mira, muchos estudios que llegan a hacer son estudios observacionales. Es decir, imagínense que yo en este momento agarro y los junto a todos ustedes, ¿no? Y entonces les hago una entrevista o les hago estudios. Y resulta que aquí los de segundo año son los que más consumen bebidas energéticas. Publico mi artículo y mi artículo dice, los alumnos de segundo año tienen mayor consumo de bebidas energéticas. Red Bull, Vive 100, café y demás. Ese estudio son estudios observacionales. Yo solo observo y reporto lo que encontré, pero ese tipo de estudios no me explican el por qué. Ese estudio que les comento de los pacientes músicos y cáncer de próstata es un estudio observacional. Se hizo en varias partes del mundo y se encontró que la gente que se dedica a la música, los varones que se dedican a la música, tienen mayor tasa de cáncer de próstata, pero fue un estudio observacional. ¿Qué habría que hacer entonces? Tú me acabas de dar aquí, doctora Ángel, una respuesta bien interesante. ¿Por qué no hacemos un artículo ahora tratando de explicar cuál es el mecanismo y por qué los pacientes músicos tienen mayor tasa de cáncer de próstata? Y también se puede publicar, es completamente publicable y ya sería un estudio de casos y controles. Entonces, vean cómo la metodología de la investigación que van a llevar o que llevaron en tercer semestre es importantísima, muy importante, porque les permite publicar artículos y también en su momento analizar datos. Entonces, doctora, la respuesta, lo desconozco, el artículo únicamente reporta y ya se comprobó que sí, que si son músicos tienen mayor tasa de cáncer de próstata. La pregunta aquí es ¿por qué? Será muy bueno que alguien me dijera, doctor, y si hacemos un artículo buscando el por qué, pues estará bien padre, ¿no? Pero no es mi línea de investigación, la mía es más de cardio, de nefro y de reuma. Esa parte es más como de oncología, entonces, bueno, en su momento ustedes pueden asociarse con algún oncólogo. Oiga, doctores, que fíjese que encontré este estudio. Me gustaría hacer con usted un protocolo de investigación buscando explicar el por qué. Ah, perfecto, sí, sin ningún problema, doctor. Y empiezan a buscar, llegan a su artículo. Y ahora, ojo, doctores, que sean estudiantes no significa que no puedan publicar. Claro que pueden publicar, por supuesto que pueden. Que a lo mejor no han como sabido buscar, es diferente. De que se puede, se puede. Yo empecé a trabajar en investigación en BUAP cuando estaba en tercer semestre y publiqué mi primer artículo en quinto semestre. Entonces, que se puede, se puede. Nada más es que ustedes, así como la doctora ahorita, tengan una idea, tengan así como que una idea y en su momento, pues ya como que digan, ah, ok, voy a hacer tal cosa, ¿no? De hecho, ustedes, doctora Fanny,
ustedes como tal están contemplados para un proyecto que tengo yo dentro de la universidad en la parte de instructores de embriología. Entonces, pues bueno, eso ténganlo también en cuenta. Les digo que esta situación de que ya están concursando, a partir de ahorita les va a generar un beneficio de ganar, ganar, ganar. Y se van a dar cuenta, se van a dar cuenta. Digo, lo ideal es que ustedes pasen, uno de los equipos pase al nacional, avancen, eso será lo correcto, lo ideal, ¿no? No va a ser así. Sin embargo, esto finalmente, por su interés, yo voy a empezar a jalar a varios equipos de aquí de Embrio, más bien a todos los equipos de Embrio, para que en la universidad comencemos ya con trabajos de investigación. Entonces, bueno, ya en su momento les iré como que platicando. Yo ya tengo por ahí un equipo también de cardio, que son alumnos, la verdad es que son muy buenos, apenas estaba platicando con ellos, y les interesa cardio. Lo mismo ustedes, díganme como que les interesa. Habrá cosas que pues yo no pueda trabajar, como por ejemplo, la cirugía no es mi rama la cirugía. Pero mi rama, obviamente, pues es la parte de medicina interna, ¿no? Cardio, nefro, reuma, todo eso, ¿no? Ok, doctores. Pues muy bien. Pues era todo entonces por hoy, doctores. Que pasen una bonita